Descubre la increíble transformación de una abuela, su historia conmovedora que te inspirará. La noche caía sobre Ciudad de México, y en un pequeño apartamento, el sonido de las risas resonaba en cada rincón. Sin embargo, para María, de 68 años, el eco de esas risas se enfrentaba a un mar de emociones contradictorias. Había dedicado su vida a cuidar de sus nietos, inculcándoles valores de esfuerzo y trabajo honesto, pero había un vacío oscuro en su interior. La pintura, su más grande amor, había quedado relegada al olvido. Cuando encontró un viejo diario de su madre mientras limpiaba el desván, un destello de esperanza iluminó su corazón. ¿Podía recuperar ese talento que creía perdido? Su mente danzaba entre la ansiedad y la ilusión, cada descubrimiento arrastrando recuerdos de la niñez y anhelos olvidados. Con cada trazo en el lienzo, María se redescubría. Cada color parecía contar una parte de su historia, una historia que merecía ser contada. Pero su alegría se veía empañada por la sombra de la incertidumbre. Sus hijos, preocupados por su estabilidad, cuestionaban si era el momento adecuado para aventurarse en un mundo tan incierto. María se sentía atrapada entre el deseo de vivir su propia vida y la responsabilidad que sentía hacia su familia. ¿Estoy siendo egoísta?, se preguntaba una y otra vez, sintiendo cómo la presión aumentaba en su pecho. La angustia crecía, alimentada por el miedo de desilusionar a quienes más amaba. Mientras tanto, Consuelo, su mejor amiga de toda la vida, caía enferma. Unos días después, en la calma tensa de la cocina, Consuelo le susurró palabras que astillaron su mundo. ¿Y si fuera yo quien necesita tu ayuda? María sintió un golpe en el estómago. ¿Dudar de su sueño por la salud de su amiga? La lucha interna se intensificaba, su mente jamás había estado tan agitada. ¿Y si me atrevo a seguir adelante? ¿Qué pasaría si no prestara atención a Consuelo y algo le pasara? Pensaba, añadiendo una capa adicional de angustia a su ya abrumadora carga emocional. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Momentos después, mientras el sol empezaba a asomarse, María se encontraba atrapada entre dos caminos: seguir su sueño y organizar una exposición de arte, o dar prioridad a la salud y bienestar de Consuelo. Una profunda desesperación se apoderaba de ella. La idea de lanzar sus sueños al aire se nublaba al pensar en la urgencia de los cuidados médicos de su amiga. El pensamiento de que quizás nunca volvería a tener una oportunidad como esa le llenaba de dudas, pero las palabras de su madre resonaban en su mente: la amistad es lo primero. Esa noche, cuando el bullicio de la exposición comenzaba, María se sentía desgarrada. Unos ojos curiosos la observaban, y en su interior, el fuego de su pasión y la culpa chocaban violentamente. La presión era insoportable. Si todo fracasaba, no solo podría perder a su amiga, sino también su propia identidad. La sala se llenaba de gente, pero ella se sentía sola, confrontando una realidad aterradora. ¿Podría convertirse en la artista que siempre anheló ser sin sacrificar lo que más quería? El dilema la acechaba. Las primeras risas y aplausos la hicieron temer más por lo que podría perder que por lo que podría ganar. María miró al horizonte y en medio de la multitud, su corazón latía en desequilibrio, a la espera de la respuesta que temía no encontrar. Era un torbellino de emociones, donde la esperanza podía convertirse en desesperación en un instante. ¿Qué decidiría? El bullicio de la exposición se intensificó y María sintió como si el aire se volviera líquido a su alrededor. Las risas y conversaciones de los asistentes parecían multiplicarse, hasta ahogar sus propios pensamientos. Dio un paso atrás, buscando un rincón más tranquilo donde pudiera respirar. Mientras se apoyaba contra la pared fría del pasillo, el murmullo se convirtió en un eco distante. ¿Era realmente esto lo que quería? ¿Sería capaz de reconciliar su amor por el arte con su compromiso hacia Consuelo? Cerró los ojos e inhaló profundamente, tratando de centrar su mente. Las imágenes de los cuadros que había pintado en las últimas semanas inundaron su mente. Había capturado con sus pinceladas la belleza de su hogar, la esencia de su familia, incluso las tristezas que había experimentado. Pero también había humildes expresiones de la amistad que compartía con Consuelo, plasmadas en una obra que solo ella conocía. Era un retrato de momentos robados, suspiros de una vida compartida que ahora sentía temblar en la cuerda floja. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que la decisión que había tomado no era solo acerca de su carrera.
Cada pincelada era un palpite de su ser, una voz que clamaba por ser escuchada. Pero también sabía que había una responsabilidad que debía cumplir con su amiga. ¿Qué significaría abandonar todo ese esfuerzo ahora, justo cuando empezaba a sentir que podía volar? La incertidumbre la atormentaba, pero en un rincón de su corazón, un nuevo sentimiento empezó a emerger, la determinación. María comprendió que mantener viva su pasión no significaba menospreciar su amistad. Podía ser la artista que anhelaba ser y al mismo tiempo ser la amiga que Consuelo necesitaba. La idea hizo que su pecho se inflara de nuevo con una mezcla de valentía y anhelo. Se acercó a uno de sus cuadros, un paisaje vibrante que reflejaba el colorido mercado de su barrio. Sus pequeñas alegrías eran un homenaje a su vida, un compendio de experiencias y emociones que no le pertenecen solo a ella, sino también a quienes la rodean. La decisión tomó forma, no podía dejar que su sueño se desvaneciera como una sombra. Al mismo tiempo, no iba a permitir que Consuelo enfrentara sus dificultades sola. Cuando regresó a la sala principal, vio a la gente opinar y sonreír ante sus obras. Por primera vez se sintió capaz, no solo de aceptar las críticas, sino de demostrar a sus hijos y a su amiga que el arte era una parte integral de su vida. No era una elección egoísta, sino un paso hacia la autorrealización que también podría beneficiar a quienes quería. La noche avanzó y la sensación de confianza comenzó a deslizarse en su interior. Cada conversación con los asistentes la llenó de nuevas ideas y perspectivas. A medida que compartía su historia, se dio cuenta de que su viaje no solo era personal, sino que resonaba en los demás. Estaba dando un ejemplo mostrando que uno no tiene que escoger entre sus pasiones y sus responsabilidades. Podía abogar por ambas cosas, ser un faro de luz en su propia vida y la de su amiga. Sin embargo, al final de la velada, mientras recogía el último cuadro, su teléfono vibró. Era un mensaje de Consuelo. ¿Dónde estás? Te necesito. La alegría que había sentido instantes atrás se desvaneció ante la urgencia del mensaje. La decisión y la incertidumbre se entrelazaron otra vez, y María se sintió atrapada entre dos mundos. Esa noche, en lugar de acudir a casa con la satisfacción del deber cumplido, su corazón latía con una nueva inquietud. El camino se tornaba más complejo y el desafío más profundo. Todo aquello que había construido con tanto esfuerzo de repente se tambaleaba en un futuro incierto. ¿Podría María realmente equilibrar su vida de artista y su leal amistad? Ante la inminente necesidad de Consuelo, el verdadero dilema apenas comenzaba a revelarse. Al salir del recinto, María trató de calmar la tormenta de emociones que la abrumaban. La voz de Consuelo resonaba en sus pensamientos, una llamada urgente que conflictuaba su deseo de seguir adelante con su arte. ¿Qué podía necesitar Consuelo que no se pudiera resolver más tarde? Esa pregunta la persiguió durante el trayecto. El eco de la exposición todavía vibraba en su ser, pero la amistad, ese lazo tan profundo, la anclaba al presente. Cuando llegó a casa, encontró a Consuelo en la sala, su rostro marcado por la preocupación. Al ver la mirada de su amiga, María supo que no podía evadir lo que estaba en juego. Su vida se había tejido de tantas preocupaciones y sufrimientos, y Consuelo era una parte esencial de ese entramado. Se sentó frente a ella, tomando una respiración profunda. ¿Qué pasa?, preguntó intentando que su voz sonara serena. Consuelo dudó, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Después de un momento, dejó escapar un suspiro que mezclaba alivio y pena. Es sobre mi padre. Se ha puesto peor. Necesito que me ayudes con él, no sé cómo llevarlo sola. María sintió como sus sueños, brillantes y vibrantes, se tambaleaban una vez más. La pasión por su arte y la carga de la realidad se enfrentaban en su mente. ¿Podía realmente ser la amiga que Consuelo necesitaba en este momento crítico sin renunciar a sí misma, a su esencia como artista? Las imágenes de sus cuadros nuevamente evocaron recuerdos de sus instantes compartidos. Recordó todas las veces en las que Consuelo había estado allí para ella. El matrimonio, los hijos, las noches de desvelos. Una parte de ella sabía que esta era su oportunidad para retribuir esa lealtad. Sin embargo, una voz interna susurraba que no debía sacrificar su propio crecimiento personal. María, necesito más que una voz al teléfono, necesito tu presencia, insistió Consuelo, aprehensiva. La sinceridad de su amiga atravesó el corazón de María. Comprendió que esa demanda no solo era sobre ayuda física, se trataba de un pedido emocional, de compañía en un momento de vulnerabilidad. Mientras Consuelo llegaba al clímax de su angustia, María luchaba con la decisión que tenía por delante. Era innegable que la vida artística podía esperar. Articular sus emociones en el lienzo era una opción que no se iría a ningún lado. Sin embargo, si elegía estar al lado de Consuelo,
¿Qué haría con sus propias aspiraciones? La preocupación de Consuelo era palpable. María, sintiendo la inmediata urgencia de su amiga, se dio cuenta de que era el momento de ver su vida desde una nueva perspectiva. No se trataba de elegir entre su arte o su amistad, sino de encontrar una forma de integrar ambas realidades. Está bien, voy a ayudarte, pero quiero que mis días libres sean sagrados para mi arte. No puedo dejar que se apague esta chispa, dijo con firmeza. Los ojos de Consuelo se iluminaron de gratitud, aunque María sabía que esa no era la resolución final. Hablando de límites y deseos, estaba construyendo una estrategia que le permitiera ser fiel a sí misma y a su amiga. Encontrar un equilibrio sería un reto, pero tenía la determinación necesaria. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo de emociones encontradas. Pasaba las mañanas ayudando a Consuelo con su padre y las noches frente al caballete, dejando que la pintura fuera un refugio en medio del caos. Cada trazo se volvió más significativo, su arte impregnaba sus días de significado renovado, y María comenzó a descubrir en su lucha una nueva fuente de inspiración. Sin embargo, en medio de esta dinámica, un nuevo sentimiento surgió, la angustia por no estar cumpliendo con sus propias metas. En el fondo de su ser, sabía que este camino no podía sostenerse a largo plazo. Un anhelo creciente comenzó a incomodarla. La pregunta recurrente en su mente era clara: ¿podía cumplir con las expectativas de Consuelo sin perder de vista su propia dirección? Una noche, desgastada tras un día agotador, miró su último cuadro y con horror, se dio cuenta de que había dejado de plasmar su esencia. La urgencia por satisfacer su rol de amiga había comenzado a oscurecer su voz artística. Empezaba a sentir que su propia realidad empezaba a desvanecerse. La encrucijada estaba aquí. De repente las repercusiones de sus elecciones la atrapaban en una espiral de ansiedad, marcado por el miedo a desilusionar a Consuelo. ¿Podía reivindicar su pasión por el arte mientras apoyaba a su amiga? Esa noche se lo prometió a sí misma, aunque el camino se vislumbraba cada vez más complejo y lleno de desafíos. María sabía que la lucha por mantener su esencia frente a la adversidad apenas había comenzado. La próxima declaración sobre su bien más preciado estaba por salir. ¿Qué camino elegiría cuando los límites ya no fuesen tan claros? El momento de la verdad estaba en el horizonte, listo para confrontarla con un despertar que cambiaría todo. María despertó esa mañana sintiendo el peso de la noche anterior aún en sus hombros. Había decidido que aunque su vida estuviera en una encrucijada, no se dejaría llevar completamente por la corriente de las exigencias ajenas. La batalla interna se intensificaba, sus pinceles la llamaban, mientras la preocupación por Consuelo no la dejaba en paz. Mientras preparaba el desayuno, su mente divagaba entre fragmentos de sueños perdidos y los colores de la paleta que había dejado de mezclar. Las luces de la cocina brillaban con una intensidad irreal, reflejando su estado emocional, brillante en su exterior, sombrío en su interior. Recordó los momentos en que había capturado en su lienzo la esencia de lo cotidiano, las pequeñas joyas de la vida que a menudo se pasaban por alto. De pronto una idea surgió en su mente como un destello que prometía iluminar su camino. Decidió que durante cada mañana ayudaría a Consuelo con su padre, pero las tardes serían sagradas. En esas horas se permitiría volver a ser María, la artista, quien transita entre la tristeza y la alegría a través de la pintura. Tenía que establecer un marco claro, no solo para ella, sino también para Consuelo, de modo que entendiera que su amistad no se desvanecería en medio de sus desafíos. Tan pronto como tuvo su plan resumido, un sentido de alivio la abrazó. A lo largo de la semana, hizo de su decisión una prioridad. Las primeras jornadas fueron una mezcla de hilaridad y caos. Consuelo necesitaba apoyo, pero también momentos de distracción. Juntos pasaban largos ratos hablando de trivialidades mientras cuidaban de su padre. María utilizaba esos momentos para incorporar fragmentos de su realidad en sus pintadas nocturnas. Se sentó frente al caballete cada noche como si se reencarnara en cada pincelada, buscando ese equilibrio fugaz entre lo que era y lo que ansiaba ser. Sin embargo, la frustración repentina de no evolucionar era innegable. Tras varias sesiones de pintura dedicadas a revivir su voz artística, se sintió como un eco apagado. Había una desavenencia entre lo que deseaba expresar y lo que realmente estaba comunicando. A veces el peso del sufrimiento ajeno se filtraba en sus obras, distorsionando la esencia de su arte. Una tarde, mientras aguardaba a que llegara el sol para ilustrar su lienzo, se encontró con un recuerdo perturbador que era casi un susurro. ¿Qué había pasado con el brillo de su pasión? ¿Acaso su arte se había convertido en una mera extensión de la vida de otros? La pregunta la sacudió y se vio obligada a confrontar una cruda realidad.
El miedo a volver a fallar la estaba paralizando. Después de unos días de incesantes noches de lucha, María decidió finalmente que debía compartir su angustia con Consuelo, no como un estorbo, sino como un acto de vulnerabilidad necesaria para fortalecer su vínculo. Esa tarde colocó cuidadosamente su pintura a un lado e hizo una pausa. La respiración se volvió el hilo conductor de la conversación que temía. Cuando compartió sus sentimientos, vio cómo la mirada de Consuelo se transformaba por el peso de la comprensión. Debemos encontrarnos en el medio, María. Mi padre y tu arte saben de lucha, dijo Consuelo, su voz resonando clara y segura. Fue un momento revelador. Aquello encajó piezas en su rompecabezas emocional, como una llamada a la acción. No era necesario arriesgar su propia esencia. Ese entendimiento comenzaba a construir un puente, abriendo caminos hacia un nuevo tipo de colaboración. Sin embargo, mientras se sumergía en el arte, una sombra se cernía sobre sus vidas. El estado de salud de su padre se volvía más incierto cada día. Esa realidad le recordaba a María que el tiempo era finito y a veces implacable. Las tardes de pintura se sacudieron con la inquietante sensación de que su búsqueda de equilibrio podría ser puesta a prueba, justo en el momento que más había comenzado a florecer. La angustia volvía a apoderarse de ella, como una niebla densa. ¿Qué pasaría si su arte quedaba inalcanzable por la carga del tiempo? La certeza de que el caos podría irrumpir en su vida artística la hizo estremecer. La pregunta nunca antes formulada se alzaba entre las sombras, donde encontraría la fuerza para afrontar la inminente pérdida sin dejar de lado su arte. Mientras la tarde se desvanecía en tonos anaranjados, María se prometió que no permitiría que el miedo la arrastrara, que pelearía por su pasión. Pero las horas también le revelaron que en la intersección de la vida y el arte se desdibujaban las fronteras. Se encontraba ante el umbral de descubrimientos que no solo investigarían el arte, sino que darían forma a su historia personal. Con el peso de una lucha interna en ciernes, se preguntó si esa transformación podría ser el camino hacia su verdadera liberación, ni más ni menos. Decidida, María sintió que el momento crucial se acercaba rápidamente. Era inevitable que la vida la empujara a tomar un camino decisivo, y su arte sería el espejo que reflejaría cada elección que aún no había tomado. ¿Qué sucedería cuando las decisiones tuvieran que confrontar la pasión con dolor? El eco de sus pensamientos reverberaba en su ser, mientras otra sesión de pintura la aguardaba, llena de incertidumbres y promesas no cumplidas. Mientras la noche se adensaba, María se sentó frente a su lienzo, el caballete iluminado por una lámpara tenue que parecía crear un halo a su alrededor. Había decidido que a pesar de las circunstancias adversas, cada trazo debía estar impregnado de su esencia. En lo profundo de su ser, sabía que si no se enfrentaba a sus demonios, su arte seguiría siendo un mero reflejo de las penurias ajenas. Sin embargo, la realidad de la salud de Consuelo y su padre le explotaba en la mente, desafiando su intento de enfocar pensamientos positivos. Las imágenes en el lienzo comenzaron a volverse distorsionadas, formas que representaban no solo sus miedos, sino también la angustia de una amistad cargada de dolor. Marca tras marca, el peligro de perder a alguien querido se conectaba con su incapacidad de narrar su propia historia. María respiró profundamente y, en un impulso de valentía, tomó un pincel diferente. Decidió usar nuevos colores, tonos que jamás había considerado. Rojo pasional, un azul verdad y un amarillo esperanza. La paleta vibraba con un fervor que había estado oculto. La transformación que anhelaba también emergía en su arte, y cada mezcla daba vida a una narrativa propia. Se sumergió en el acto de pintar, y a medida que los instintos comenzaron a fluir, se dio cuenta de que su arte podía ser un refugio no solo para ella, sino también para Consuelo. Esta revelación le trajo una chispa de motivación. Quizás al compartir su perspectiva, podrían encontrar una manera de procesar el dolor juntas. Este nuevo enfoque a su arte se convertiría en una terapia conjunta, donde la tristeza se tradujese en un lenguaje visual que hablase de fortaleza. Con el corazón latiendo con más firmeza, decidió que la próxima sesión de pintura no sería una experiencia solitaria. Invitaría a Consuelo a unirse a ella. ¿Por qué no convertir el dolor en una creación compartida? Las noches, una vez sombrías, ahora tenían el potencial de convertirse en un espacio sagrado donde juntas podrían sanar y explorar la fusión de sus luchas. Al siguiente día, mientras Consuelo se preparaba para otra ardua jornada con su padre, María le presentó la idea. ¿Qué tal si pintamos juntas? Podría ser una forma de canalizar todo esto que estamos sintiendo, expresó, un tono de genuina esperanza impregnando su voz. La respuesta inmediata de Consuelo fue un esbozo de escepticismo, pero también notó la chispa en los ojos de María, su determinación. Tras un breve silencio, Consuelo aceptó, su mirada reluciendo con una mezcla de gratitud y temor. Al caer la tarde, se encontraron frente al lienzo.
María observó cómo Consuelo sumía el pincel en el azul, sus trazos inciertos inicialmente pero, poco a poco, cobran forma. A medida que avanzaban, la conversación fluía, liberando emociones grabadas. Reían entremezcladas con sus lágrimas. Cada color que aplicaban se transformaba en un símbolo de su conexión renovada y de la lucha que compartían. A medida que la pintura comenzaba a tomar vida, María sintió que su propio ser se expandía. Con cada detalle, una parte de su alma recuperaba lo que había creído perdido. Ya no había solo un choque entre su arte y la vida, ahora existía una colaboración que fortalecía ambas esferas, un diálogo de amor y tragedia que estaba ansiosa por explorar. Sin embargo, cuando la obra comenzó a completarse y el sentimiento de euforia la invadió, un golpe de ansiedad llegó a su mente. ¿Qué pasaría si eso que habían creado juntos no fuera suficiente? Pero en medio de esa duda, una voz interna le susurró que no era solo la calidad de la obra lo que contaba, sino el proceso, la vulnerabilidad y la conexión que habían forjado. Mientras los últimos toques de pintura secaban, la atmósfera se tornó palpable. Las sombras del pasado parecían disiparse, pero el futuro permanecía en vilo. Así, María sintió que se acercaba a un precipicio emocional. Lo que había comenzado como una exploración de su propia lucha se estaba transformando en un viaje compartido hacia la esperanza. Fue entonces cuando la puerta del estudio sonó. Al abrirla se encontró con un visitante inesperado, el doctor que atendía a Consuelo. Su rostro mostraba seriedad, y las palabras que estaba a punto de pronunciar amenazaban con romper la luz que comenzaba a irradiar entre sus corazones. ¿Qué afectación tendría eso en su nueva alianza artística? María se quedó paralizada al ver al doctor en la puerta. Su rostro mostraba una mezcla de profesionalismo, como si llevara una corbata de seriedad y ansiedad en cada pliegue de su frente. En un instante el espacio sagrado donde ella y Consuelo habían comenzado a entrelazar sus luchas creativas parecía desvanecerse, quedando solo la tensión gélida de la incertidumbre. Permítanme un momento, dijo el doctor, su tono firme pero compasivo, impregnado de una gravedad que hizo eco en el pecho de María. Consuelo, al escuchar su nombre, se giró hacia el médico, sus ojos de un azul profundo reflejando ansiedad. La pintura, esa expresión de conexión y libertad, parecía empequeñecerse mientras la realidad abrumaba el instante. María observó cómo Consuelo tomaba aire, la forma en que su pecho se expandía y se contraía, como una ola que se agita en un mar inquieto. La vulnerabilidad de su amiga despertaba algo profundo en ella, un deseo de proteger, de servir como refugio. Pero el temor se instalaba en su mente dibujando sombras de la angustia que había intentado ahuyentar con cada trazo de su pincel. El estado de su padre ha empeorado, dijo el doctor con calma. Cada palabra parecía un peso adicional, y María sintió como su corazón se encogía. Consuelo palideció, la lucha en su rostro transformándose en una determinación dolorosa. Aquella chispa de esperanza que habían compartido en la pintura ahora era eclipsada por la cruel realidad. Mientras el doctor explicaba los detalles médicos, el pensamiento de María se desvió hacia su compromiso artístico. Era un bastión de fortaleza, pero ¿podía ser suficiente frente a esta tormenta? ¿Era posible que la tinta y el lienzo pudieran ofrecer consuelo ante lo irremediable? Sintió la creciente presión de su propio deseo de sanar, no solo a través del arte, sino también apoyando a Consuelo en su propio viaje de dolor. Si necesitas hablar, estoy aquí, ofreció María, su voz firme. Era un compromiso, una promesa que nunca había pensado en hacer hasta ese momento. Consuelo asintió lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. ¿Puedes quedarte un rato más?, preguntó, como si las palabras le costaran más de lo habitual. Con un leve asentimiento, María sintió cómo se sellaba un pacto implícito entre ellas. Tendrían que enfrentar juntas, no solo la enfermedad, sino la incertidumbre de lo que significaba la pérdida y el dolor. Parecía que la conexión que estaban cultivando no era solo un refugio, era la señal de una evolución. La tarde avanzó, y mientras el doctor se retiraba, María y Consuelo regresaban lentamente al lienzo. La pintura estaba ahora impregnada de su nueva realidad, colores que danzaban entre el dolor compartido y la esperanza diáfana. Cada trazo no era solo un acto de creación, sino un símbolo de resistencia. Mientras dedicaban su energía a esto, María se dio cuenta de que su desafío no radicaba únicamente en su propio dolor. Se trataba de desarrollar un espacio donde ella y Consuelo pudieran navegar las tempestades de sus respectivas vidas. Su arte se convertía en un medio para confrontar no solo su sufrimiento personal, sino la angustia latente que enfrentaba su amiga. Mientras el proceso avanzaba, las sombras se disipaban un poco y María sintió como su alma se reconectaba con un propósito renovado. Era el momento de enfrentar sus miedos, no solo a través del color, sino en la interacción humana real y cruda. Pero cuando Consuelo,
después de un rato de silencio reflexivo, mencionó la posibilidad de visitar a su padre en el hospital. Las dudas comenzaron a brotar de nuevo en la mente de María. ¿Sería capaz de apoyarla en ese viaje emocional? Estaba preparada para ver el sufrimiento de su amiga verdaderamente. La presión aumentaba y con ello el llamado a demostrar su valentía. Así, mientras las luces del estudio comenzaban a apagarse, llegó una pregunta inquietante que resonaría en su mente: ¿el arte podría ser el puente hacia el consuelo, o solo una distracción inmerecida del dolor? Con su alma al borde de un despertar, María entendía que ese viaje apenas comenzaba, y que las siguientes decisiones podrían definir no solo su arte, sino también su vida. La noche se convirtió en un laberinto de pensamientos para María. Se sentó frente al lienzo, las luces del estudio apagadas pero su mente desbordando ideas y emociones. La imagen de Consuelo, frágil ante la inminente visita al hospital, se estampaba en su memoria como un eco persistente. ¿Cómo podría ser la amiga fuerte que Consuelo necesitaba en ese momento? Las preguntas pesaban en su mente: ¿cómo se apoya a alguien que enfrenta el abismo de la pérdida? Se dio cuenta de que, a pesar de su vínculo artístico, su relación con Consuelo había abarcado más que la pintura. Era un crisol de experiencias compartidas, donde cada trazo de color había sido una carta de amor escrita en el lenguaje del arte. Esa visión individual, sin embargo, parecía un lujo ante la presión de la situación que se avecinaba. Mientras la noche avanzaba, cada pensamiento la llevó más lejos de la seguridad que sentía en su estudio. Recordó sus primeros días en la universidad, cuando el arte era su refugio, pero también su escudo. Había aprendido a dar la espalda a sus miedos a través de la creatividad, al mismo tiempo que esos miedos resurgían con mayor fuerza a la hora de enfrentar la realidad de la vida. «Dame fuerza, dame valor», murmuró, como si esa invocación pudiera otorgarle el coraje para hacer lo que había evitado. Decidida a poner en práctica su compromiso con Consuelo, María sintió que su camino se iluminaba. Sabía que sería más fácil quedarse en la seguridad del estudio, evitar el dolor ajeno y centrarse en sus propias inquietudes creativas. Pero el crecimiento personal implica salir de la zona de confort. En ese momento comprendió que el arte no solo debería ser un refugio, sino también un medio para confrontar el sufrimiento y el miedo. La madrugada la encontró en su estudio, con un lienzo en blanco esperando por la chispa que encendería su pasión. Para María, cada pincelada sería una forma de reflexionar sobre lo que la aguardaba en el hospital. Algo dentro de ella comenzó a aflorar. Cada color que mezclaba se convertía en una metáfora de los sentimientos encontrados que experimentaba: el dolor, la esperanza, la confusión, la valentía. Al finalizar la obra, miró la pintura y sintió una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Su lienzo no solo representaba lo que sentía por Consuelo, también se convirtió en un retrato de su propia lucha interna. «Este es mi grito de apoyo», pensó, una manifestación tangible de lo que deseo transmitir, pero al mismo tiempo, la realidad de la inminente visita la volvió a invadir. La imagen de Consuelo tomando la mano de su padre le resultaba insoportable. La angustia que sentía no solo era por su amiga, sino también por la incapacidad de evitar el sufrimiento. En ese instante se dio cuenta de que su viaje de autodescubrimiento no solo debía ser sobre sus propias inseguridades como artista, sino también sobre su capacidad de ser un pilar para los demás. Sin embargo, el brillo de su resolución se opacó de inmediato por un pensamiento intrusivo. ¿Y si no podía? ¿Qué pasaría si ese viaje a lo desconocido solo la dejaba más fragmentada? La dualidad de valor y miedo le generaba un profundo dilema interno. Con el corazón acelerado, envió un mensaje a Consuelo, sugiriendo que fueran juntas al hospital. Era una decisión que la iría definiendo. ¿Sería María la amiga que se había comprometido a ser, o se replegaría ante la intensidad de la situación? Mientras el silencio de la noche la acompañaba, una nueva pregunta se le presentó: ¿podría transformar su miedo en un arte poderoso que no solo echó ecos de su lucha, sino que sirviera para abrazar la vulnerabilidad de quienes la rodeaban? Con la mente clara y el espíritu encendido, el horizonte artístico se abría ante ella. El instante previo a la decisión se colmó de intensidad. Con esa inquietud como trasfondo, se preguntó: ¿cuáles serían las repercusiones de cruzar esa nueva frontera emocional? La respuesta estaba cada vez más cerca, pero el horizonte continuaba lleno de sombras. El día comenzó nublado, como si el cielo mismo compartiera el peso de los pensamientos de María. A medida que se preparaba para la visita al hospital, su mente corría entre la anticipación y el temor. Miró su reflejo en el espejo, intentando encontrar en sus ojos la determinación que necesitaba. Sin embargo, sentía un vacío que amenazaba con desbordarse, un eco del miedo que había tratado de dejar atrás la noche anterior. La decisión de acompañar a Consuelo al hospital se había convertido en un acto de valentía, pero cada paso hacia el lugar la hacía cuestionar su capacidad.
Era fácil comprometerse en el aislamiento de su estudio, donde podía perderse entre colores y formas, pero ahora debería ser un sostén firme en un momento de fragilidad. Su mente se debatía entre lo que significaba ayudar a otros y su deseo de protegerse del dolor ajeno. Mientras caminaba, empezó a recordar las conversaciones y secretos que compartían. Consuelo siempre había sido la más optimista, la que encontraba luz en las sombras. ¿Y si me ve así, débil y confundida? No es eso lo que se supone que debo evitar, pensó María, sintiendo la presión de ser la persona que su amiga necesitaba en un tiempo de crisis. Esta lucha interna, la búsqueda de un equilibrio entre lo que sentía y lo que debía ser, se convirtió en su foco. Al llegar al hospital, el ambiente era frío y distante. Sentía la mufles de las máquinas y el murmullo de los médicos. Cada sonido la golpeaba con una realidad que antes había decidido evadir. Observó a su alrededor, las miradas de otros familiares estaban colmadas de ansiedad y preocupación. En esa sala, el sufrimiento era palpable, casi tangible. Era un recordatorio de que el dolor también estaba presente en cada rincón de la vida. Consuelo llegó poco después, su rostro visiblemente fatigado pero aún iluminado por la calidez de su sonrisa. María sintió su corazón romperse un poco al ver esa lucha silenciosa en la expresión de su amiga. Se acercó dejando de lado sus propias inseguridades, y tomó su mano, buscando un contacto que les recordara que no estaban solas. En el fondo entendió que su papel no era llevar la alegría, sino ser un espacio seguro donde Consuelo pudiera desahogar su angustia. Con cada conversación, María comenzó a descubrir el poder de la vulnerabilidad. Escucharla hablar sobre su padre, mirar cómo las lágrimas asomaban a sus ojos, hicieron que la oscuridad que había temido se convirtiera en una luz. Decidió que si iba a ser su apoyo, necesitaría también abrir su corazón y compartir su propio miedo. Así comenzaron a compartir historias, risas intercaladas con llanto, creando un nuevo lienzo de intimidad y compasión. El proceso se volvió liberador. María sintió que pintaba no solo con acrílicos, sino con emociones crudas y reales. Había algo profundamente catártico en no ocultar lo que sentía. Aquello resonó dentro de ella. El arte podía ser un refugio, pero también un arma de conexión y sanación. En su mente comenzó a delinear la idea de una serie de obras que homenajearían no solo la lucha de Consuelo, sino también la suya, reflejando la vida en su estado más puro, su fragilidad y fortaleza. Mientras la tarde avanzaba, una epifanía la invadió. Comprendió que este era un viaje de transformación, tanto para Consuelo como para ella misma. Como artista, estaba en un camino hacia el descubrimiento de nuevas dimensiones de su ser creador. María hizo una promesa silenciosa de que cada trazo, cada pincelada futura, sería un testimonio de su viaje juntos. Aquellos momentos de revelación la hizo cuestionar. ¿Cuál sería el siguiente paso en este camino compartido? Estaba lista para enfrentar la parte de su arte que hablaba de la vida y la muerte, el amor y la pérdida. Al salir del hospital con una nueva llama en su interior, ya no sentía el peso de la inseguridad, sino la expectativa de lo que estaba por venir. Sin embargo, cuando miró a Consuelo, una pregunta inquietante cortó por el aire: ¿podría su obra representarla dualidad de la vida, el dolor y la esperanza, sin perderse en su propia vulnerabilidad? Era una línea delgada entre el arte y la vida, y ahora parecía más difusa que nunca. Esa noche, al llegar a su estudio, sabía que el tiempo había llegado. Con su mente abierta y el corazón palpitante, se preparaba para dar el siguiente paso hacia su nueva realidad creativa. María se sumergió en su estudio con la mente revuelta por una torrente de sensaciones. Las paredes, repletas de sus obras anteriores, parecían mirarla como juiciosas guardianas de un pasado que, aunque enriquecedor, se sentía ajeno ahora. En el silencio roto solo por el suave roce de sus pinceles contra la tela, comenzó a contemplar el reto que se cernía ante ella. Con cada trazo, intentaba capturar no solo la salida del sol, que a veces esperanzaba, sino también las nubes que lo oscurecían. Esa noche su paleta se transformó en un campo de batalla emocional, donde sus inseguridades y anhelos luchaban entre sí. La idea de crear una serie de obras que encapsularan la lucha de Consuelo también despertó en ella un fervor por explorar su propia fragilidad. Por primera vez comprendió cómo su dolor podía convertirse en algo bello y transmisor. Mientras trabajaba, rememoró las conversaciones que había tenido con Consuelo. Su amiga había hablado sobre cómo su padre solía decir que la vida era un lienzo en blanco donde los errores no son más que oportunidades para aprender. Esa filosofía resonaba profundamente en María, desnudando sus propias luchas y permitiéndole ver que el arte no podía ser simplemente un reflejo de la perfección, debía, también, ser un espejo de la vida en sus tonos grises. Las horas pasaron, y al observar la pintura que iba tomando forma, se dio cuenta de que aquellos momentos de vulnerabilidad y conexión no solo ofrecían consuelo a Consuelo, sino que se convertían en un viaje sanador para ella misma.
Con cada pincelada, su miedo se desvanecía, transformándose en una fuente inagotable de energía creativa. Era un ciclo de dar y recibir, la lucha de su amiga la impulsaba, y su apoyo alimentaba a Consuelo. Entonces, la duda asomó de nuevo. Era justo para ella desenmascarar su propia vulnerabilidad en su arte. Podía resultar doloroso compartir su historia personal, pero la idea de mostrar la realidad humana de la tristeza y la esperanza como parte de una misma obra era el desafío que estaba dispuesta a asumir. En su mente se vislumbraron imágenes de personas conectadas por la empatía, como atravesando el mismo puente de su vida, un puente donde el dolor y la esperanza coexistían. Horas después, agotada pero satisfecha, dio un paso atrás y observó su trabajo. Allí estaba el primer esbozo de su nueva serie, una representación visceral de la lucha, el amor y la redención. Había convertido su experiencia en algo que podría resonar profundamente en otros. Esta era la esencia del arte para ella, y podría ser el regalo que tanto necesitaban Consuelo y todos los que padecen en silencio. Sin embargo, en medio de la satisfacción, lo inesperado interrumpió su concentración. Un mensaje emergió en su teléfono, una notificación que la hizo contener el aliento. Consuelo había sido llamada de urgencia al hospital. Un nuevo ciclo se iniciaba, uno que le planteaba el desafío de estar lista para acompañarla en este oscuro capítulo de su vida. Mientras exploraba la delgada línea entre el dolor y la sanación, María sintió que el aire se volvía denso. Un nudo se formó en su estómago, el momento de la verdad había llegado. ¿Estaría realmente preparada para enfrentar el abismo que se cernía sobre su amiga, mientras a la vez se encontraba en medio de una transformación personal? La pregunta se repetía en su mente, un eco incesante de incertidumbre. Con cada latido se realizaba una verdad inminente, el arte que había comenzado a crear ahora se convertiría en su salvavidas, pero también en el espejo de su propia vulnerabilidad. María respiró hondo y sintió como el aire se enraizaba en su ser. Al llegar al hospital, lo que le aguardaba era una mezcla de desafío y valentía. Consuelo se encontraba allí enfrentando la profundidad de su dolor, y María estaba lista para ser el soporte que tanto necesitaba. Al verla, una claridad la invadió, su arte, que hasta ese momento había sido una búsqueda hacia su propio renacer, ahora se proyectaba también como un refugio que ofrecía consuelo y fuerza. Mientras tomaba la mano de Consuelo, sintió un cambio dentro de ella. El murmullo de las máquinas en el hospital se convirtió en un telón de fondo que amplificaba el eco de sus corazones latiendo al unísono. No era solo una voluntaria acompañando a su amiga, ahora estaba aquí como un faro de esperanza. María tomó conciencia de que su viaje de autodescubrimiento se entrelazaba con la necesidad de Consuelo. En ese momento decidió integrar ambas dimensiones de su vida, el arte como expresión personal y un medio de dar apoyo incondicional a su amiga. Las horas transcurrieron entre el llanto y las sonrisas, el miedo y los recuerdos compartidos. María escuchó con atención la angustia de Consuelo, sintiendo el dolor disminuir un poco al compartirlo. Cada trozo de historia era una pincelada en el mural emocional que estaban construyendo juntas. El arte se transformó en el hilo conductor que unía sus almas y en el lenguaje que tradujo sus sentimientos. Aquella conexión renovada comenzó a sanar viejas heridas, no solo en Consuelo, sino en María. Cuando regresaron al hogar, la noche se encontraba repleta de posibilidades. Cada pincelada en el lienzo había tomado un nuevo significado, y las experiencias de ese día fueron una fuente inagotable de inspiración. María trabajó incansablemente, impulsada por las emociones que habían brotado del dolor y la esperanza. Su arte se volvió un reflejo visual de su viaje. En lugar de solo crear, le dio vida a sus miedos y anhelos, plasmando la dualidad de la lucha y la resiliencia. La serie de obras que empezó a gestar fue un tributo, una celebración de la conexión y del dolor compartido. Cada cuadro relataba una historia, entrelazando matices de tristeza con destellos de esperanza. En su búsqueda por expresar lo inefable, se presentó la oportunidad de exhibir esta colección en una galería local. Era el reconocimiento que anhelaba, pero más que eso, era un tributo a la fortaleza que la vida les había ofrecido. El día de la exposición, María sintió una confianza sólida que antes no conocía. Al elevar sus obras al público, no solo mostró su arte, sino también la evolución personal que había alcanzado. Los aplausos resonantes y las lágrimas de emoción del público eran ecos de su propia transformación. Había logrado un equilibrio, su pasión por el arte y su dedicación como amiga se complementaban, y el trabajo que había realizado era un testimonio de su vida plena. Al final de la velada, mientras recogía sus obras, Consuelo se acercó con una mirada de admiración. No solo has hecho arte, has creado una conexión a través de la vulnerabilidad. Has logrado algo grande, amiga, le dijo. María sonrió, ese validamiento externalizó el esfuerzo colectivo que habían compartido. Sintiéndose completa y realizada,
María se dio cuenta de que su camino no solo había sido un viaje hacia el reconocimiento personal, sino también una forma de llegar a otros. Había conquistado el miedo a mostrarse vulnerable y lo había transformado en empoderamiento. Con cada pintura había demostrado que el dolor puede ser un maestro poderoso, capaz de llevar a una profunda realización individual. Al cerrar la puerta del estudio esa noche, sintió el eco de un nuevo comienzo. Ya no era solo la abuela que había olvidado sus sueños, ahora era una artista que había logrado fusionar su pasión con el amor incondicional por su amiga. María había alcanzado el valor de renacer, y el futuro se presentaba ante ella como un lienzo lleno de posibilidades. Hoy, tú también puedes ser parte de estas historias inspiradoras. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas narraciones conmovedoras. Deja un me gusta ahora y ayuda a alimentar el algoritmo. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver este emotivo final. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de superación personal.